gracias por venir. Yo sé que la tarde es difícil para poner atención. Estamos haciendo la digestión y nos cuesta trabajo, pero bueno, gracias por venir. Gracias a la empresa Betanco por invitarme. De ninguna manera soy un experto en micotoxinas. Aquí está el ingeniero Medina. Entonces, pues voy a limitarme mucho a lo que diga porque me va a corregir y va a decir eso no es cierto. Definitivamente no soy químico, ni bioquímico, ni pretendo serlo. Les voy a platicar algunas de mis experiencias. Me tocó comprar grano en México durante casi 5 años y aprendí muchas cosas, vi cosas que no me imaginé que pasaban, pero bueno, me empezaron a abrirse los ojos. Yo empecé en Estados Unidos trabajando para la empresa de Cal, tenía lo que se conoce como el Midwest, desde Colorado hasta Ohio, son puros campos de maíz preciosos, perfectamente plano el terreno, y yo sí creía, como otros colegas, que las micotoxinas eran, como dice el doctor Gerardo Peñalba, las mitotoxinas, y que eran un invento de los vendetierras, como les dice él, porque yo veía campos preciosos de maíz y yo realmente no creía en las micotoxinas. Luego vine a México, trabajaba en una empresa que no tenía, digamos, el nutriólogo más amigable que puede tener uno como compañero, y empecé a hacer observaciones de, él usaba mucho niveles de sodio muy altos. Ahorita los niveles de sodio en una iniciación andan en .18, .20 máximo. Él usaba niveles de .30 y yo veía lo que le hacía a los riñones de los pollitos. Claro, retienen mucha agua y pues pesan más a los 7 días, que eran uno de los indicadores con los que lo evaluaba, ¿no? Pero los riñones se dañan y empecé a observar que un pollito con un riñón dañado es un pollito que no crece bien, independientemente si tiene otras enfermedades. Y fue cuando empecé a poner atención a realmente muy pocas personas saben que se come el pollo. Tenemos una fórmula en papel, una serie de ingredientes que tienen unas especificaciones también en papel, pero al final del día lo que se está comiendo el pollo, muy poca gente lo sabe, ¿no? No hay suficientes pruebas analíticas para saber realmente lo que se come el pollo. Y después comprando granos en otra empresa, pues sí vi cosas muy dramáticas, ¿no? Entonces el interés por las micotoxinas salió de ahí, me puse a leer y me gusta el tema, ¿no? Me gusta el tema, coincide que tenemos la misma edad, el primer reconocimiento de micotoxinas y yo tenemos exactamente la misma edad y me gusta y bueno, vamos a empezar. Son metabolitos producidos por una gran variedad de hongos que no son necesarios para su crecimiento o estructura, eso sí es importante. Los hongos no las necesitan, las producen porque se les pega la gana bajo ciertas condiciones que creemos entender, sobre todo condiciones climáticas. No se conocen exactamente las condiciones climáticas, pero se han asociado a, en el caso de las gramíneas, de los granos, que haya mucho calor o mucha sequía cuando la planta está tierna, y que haya mucha humedad o mucho frío cuando la planta está madura. Pero hay una cantidad de condiciones climáticas que no conocemos, que afectan que se produzcan o no. Pero, como digo, son metabolitos secundarios, el hongo no las necesita. Se han identificado más de 300, en algunas publicaciones dice más de 500, pero, por ejemplo, aflatoxinas, hay 14 aflatoxinas. Alguien las considera como una, hay quienes la consideran como 14, por eso hay una discrepancia en el número de micotoxinas que se conocen. Lo que sí sabemos que los principales órganos blancos de las micotoxinas son el intestino, el hígado, el riñón, la piel y el sistema inmune. Y sabemos que algunos, como la aflatoxina, son potentes carcinógenos. ¿Saben quién es este señor? Ese mero. Es lo que les decir. ¿Cuál es la micotoxina más famosa? Cuando he preguntado, todo el mundo me dice la aflatoxina. No, es la penicilina. Y me dice, esa no es tóxica. Le digo, pregúntenle a la bacteria. Exactamente, Alexander Fleming es el descubridor de la penicilina. Él observó que había una sustancia que inhibía el crecimiento de las bacterias. Él era un microbiólogo y por acá nunca le pasó que se podía usar para tratar enfermedades infecciosas. Él en su tratado hablaba de que con esta sustancia él podía aislar ciertas bacterias y menciona las bacterias que tienen tinción gram positiva son más susceptibles y puede usar este producto para aislar bacterias gram negativas. Es el uso que le dio. Las personas responsables de que usara la penicilina como un medicamento, el australiano Florey, el alemán Chain, era un alemán judío, padre ruso, que se dio cuenta de lo que estaba pasando en Alemania y se fue a Inglaterra
a tiempo, antes de que hubiera la persecución de los judíos por los nazis. Ahí conocí a Flori, y son a los que se les ocurre, oye, este producto que inhibe bacterias en la caja de Petri, lo pudiéramos usar para tratar ciertas infecciones. 17 años después de que Fleming descubre la penicilina, reciben el premio Nobel en 1945, los tres, porque se le atribuye uno de los principales factores que decidieron que la Segunda Guerra Mundial la ganaran los aliados, es que se dejaron de morir muchos soldados que con una herida de una bala sucia, pues se les gangrenaba el brazo y se terminaban muriendo. Hay una novela de qué hubiera pasado si Chain se queda del lado de los alemanes y hubiera producido el medicamento para los nazis, ¿no? Se empezó a usar en la guerra, no nada más para tratar las heridas contaminadas, sino también para tratar la sífilis y la gonorrea, enfermedades transmitidas sexualmente, que eran... Hay gente que piensa que más soldados murieron por infecciones como estas que por herida de bala. Había letreros anunciando los beneficios de este nuevo descubrimiento, ¿no? De la penicilina, cura la gonorrea, cura la sífilis. Esta es la sífilis congénita. El término enfermedades sociales se deriva de la sífilis congénita porque los niños de madres infectadas nacían con estas deformaciones. Estos niños eran puestos en orfanatorios porque pues se quemaba la familia, ¿no? Era una familia que estaba manchada por el estigma de tener sífilis, y pues las señoras se quemaban, aunque quizá lo más probable es que era el marido el que le pegaba la infección, ¿no? Y la novela francesa del fantasma de la ópera, bueno, es un tipo que creció traumado porque los papás lo abandonaron en uno de estos orfanatorios porque estaba deforme, ¿no? Bueno, tienen muchísimos usos. Ya que he puesto a leer, las micotoxinas tienen una cantidad de usos terapéutico en humanos, ya sean los antibióticos, no nomás la penicilina, cefalosporina, tiamulina, fungicidas como la grisofulvina, tratamientos para diabetes como las gliptinas, enzimas como la milasa y la insulina recombinante, todos esos se producen por hongos, medicamentos contra malaria y otros protozoarios, vasoconstrictores como la ergotamina, inmunosupresores. Hemos leído muchos trabajos de Gumboro y el grupo control estaba inmunosuprimido con ciclosporina A, inmunomoduladores como los glucanos, drogas que se introdujeron apenas hace 10 años para bajar el colesterol, la lovastatina, la pravastatin, que se venden en cantidades, son cientos de millones de dólares. Estas drogas son producidas por hongos. Y unas drogas para tratar el cáncer, el más común, el más conocido es el paclitaxel. Mi esposa, que tiene lupus, lo llegó a tomar. También en usos industriales producen enzimas que se usan en avicultura como fitasas, proteasas, amilasas y lipasas. Hay algunas que ya son sintéticas, pero todas, la original, fueron productos producidos por hongos. Aminoácidos como lisina, triptofano, que se usan en dietas de avícolas. Aditivos nutricionales como los manano-oligosacáridos, el famoso Biomos y este tipo de productos que se usaron en avicultura desde hace como 20 años. Muchas vitaminas del complejo B, el ácido ascórbico, yo no tendría idea que lo producen los hongos, y la vitamina D2. Saborizantes como el eritritol, es saborizante para café. Factores de crecimiento, los microbiólogos, este factor NAD positivo, lo que se le tiene que añadir al agar para aislar una bacteria muy importante en avicultura. Doctora Rosario, ¿de cuál estoy hablando? ¿Qué bacteria necesita que se le añada el NAD? El Avibacterium paragallinarum, exactamente, la coriza infecciosa. Gracias a los hongos la podemos aislar. Levaduras de fermentación en las industrias de pan, vino, licores y cervezas. Por supuesto, el famosísimo huitlacoche, quesos como el Roquefort, etcétera, 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 ¿no? La gente se dio cuenta que había sustancias tóxicas cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de efectividad de antibióticos. Se empezaron a hacer en animales y de repente algunos grupos de animales se morían los animales, y fue como se empezaron a dar cuenta que este antibiótico, aparte de curar la enfermedad bacteriana, pues tenía algo más que mataba a los perros. La mayoría de los estudios eran en perros. La micotoxicología moderna se reconoce que inició
en Inglaterra con la famosa enfermedad X de los pavos, descrita por el doctor Blount en 1961, cuando una pasta de cacahuate de Brasil, importada, traía aflatoxina y ácido ciclopiazónico. Desde entonces ya teníamos este tipo de cosas raras que países exportadores nos mandan cosas malitas. El término micotoxinas y micotoxicosis lo introdujo un empleado de Luz en Estados Unidos, el doctor Joseph Forgax, en 1962, por eso digo, tenemos la misma edad. Los historiadores le atribuyen a las micotoxinas varios eventos importantes, la famosa casa enferma de los manuscritos del Mar Muerto, que se conoce como el documento más antiguo de la humanidad. Se especula que la famosa casa enferma es porque estaba contaminada con tricotecenos. Hay clases hoy en día de epidemiología y medicina preventiva que habla, ahora en la era moderna se conoce como el síndrome del edificio enfermo, y es tricotecenos. De las plagas de Egipto, la 10ª plaga, la muerte del primogénito, todos, porque es Semana Santa, acabamos de ver la película de los 10 mandamientos, y sí, la muerte del primogénito, porque se le atribuye a que fue después de la 9ª plaga, que es cuando se oscurece el mundo, no hay luz, y esta oscuridad, en teoría, ocasionó que se llenaran de moho todos los granos que se guardaban para hacer el pan, y cuando ya se abre el cielo y vuelve a haber luz, pues al primero que se le daba a comer era el primogénito, siempre en esa cultura el más importante, y por eso especulan los historiadores que se murieron los primogénitos. Estas plagas todas se les atribuyen al hongo negro del cladosporium y a los tricotecenos. La 5ª plaga, cuando se les mueren todos los animales, y es la 6ª plaga de las famosas ámpulas, ¿no? Aquí está ilustración, ya ilustraciones más modernas bueno, las otras son caricaturas, la muerte del primogénito del faraón, la muerte de todos los caballos y camellos, y bueno, ¿no? Aquí están. También lo que se llama el fuego santo, fuego de San Antonio, es causado por ergotismo, que es la micotoxina del hongo Clavices purpurea, que causa gangrena, vómito y convulsiones. Hay también cuadros famosos como este de los mendigos. Causan gangrena en humanos, en vacas. La brujería en Salem, todos hemos oído hablar de las brujas de Salem. También ergotismo, les daban convulsiones, la gente pensaba que estaban poseídas por el diablo. El ergot es un precursor del LSD, que es una droga recreacional de los 60s y los 70s. Creo que aquí no hay nadie con edad como para haberla probado, pero bueno, fue una droga muy famosa en los 60s y 70s. ¿Por qué te ríes, Alberto Celis? ¿Tú sí lo probaste, el LSD? Bueno, eres medio hippie, era la droga de preferencia de los hippies. Aquí está la lista de todas las brujas. Mi suegra no está, me sorprende, o sea que no es una lista concluyente. Y bueno, ¿no? Ilustraciones. Esta caricatura me la encontré. Venía sin el logotipo de Betanco, yo se lo puse. De haber existido secuestrantes en esa época, muchas brujas se hubieran salvado, muchas damas se hubieran salvado. Pobrecillas. El mal masivo de los caballos se llama estaquibotriotoxicosis. En Rusia en los años 30 se murieron varios millones de caballos. También en ese entonces no se sabía por qué, no tenían ni idea. Aleuquia tóxica alimentaria en Rusia al inicio de la Segunda Guerra Mundial por tricotecenos. También le salían unas erupciones a las personas. No era tan letal, no se morían, pero bueno, sí quedaban debilitados. El eczema facial de las ovejas en Nueva Zelanda, causada por la esporidesmina. Nueva Zelanda es la principal producción agropecuaria. El país son las ovejas, la lana y la carne de ovejas. Fue muy importante. Yo me acuerdo en clase de enfermedades infecciosas con el doctor Frappé, la vimos. Y pues yo jamás vi una borrega con eczema facial, ¿no? Pero también es causada por un hongo, por una micotoxina. Y bueno, en la naturaleza, ¿qué función tienen? Bueno, funcionan como insecticidas y también destruyen las defensas de las plantas.
las plagas, los artrópodos que atacan a las plantas son susceptibles a la mayoría de las micotoxinas y también obviamente las plantas se debilitan con las micotoxinas. Se producen muchos sustratos vegetales, sobre todo en granos, pero también sabemos que ha habido problemas de micotoxicosis con pastas de soya, harina de soya y harina de cacahuate y otras harinas de oleaginosas. Y bueno, como dije hace rato, temperatura y humedad juegan un control crítico en el desarrollo y crecimiento del hongo. Y las condiciones climáticas que platicábamos de sequía y calor, sobre todo, pues causan estrés en la planta, se debilita la misma y aumenta el crecimiento del hongo. Tiene 3 fases, se reconocen 3 fases en la vida para la producción de las micotoxinas: la fase de adaptación, la fase exponencial y la estacionaria. En la fase de adaptación, pues no hay un crecimiento del hongo. Luego viene cualquier cambio climático, viene la fase de crecimiento exponencial y después llega a una meseta donde ya no crece más el hongo, pero es cuando empieza a producirse la micotoxina. Y bueno, por eso es importante que se traten los granos desde que se cosechan, porque aunque haya una cantidad baja de hongos, si se tratan, bueno, evitamos que llegue esta fase exponencial. En muchos países es obligatorio que cuando estás importando maíz, se hace obligatorio que la persona que coseche el maíz, al momento de almacenarlo, trate ese grano con un ácido propiónico, cualquier factor retardante de crecimiento de hongos, precisamente para que no llegue el hongo a esta fase exponencial de crecimiento y por ende no se produzca la micotoxina. Los géneros más importantes que producen micotoxinas son cientos los hongos que pueden producir micotoxinas. Los géneros más importantes son 3, el Aspergillus, yo soy daltónico, pero son colonias negras. Las especies más importantes son todas estas, por supuesto el Flavus es el principal, pero no el único que produce aflatoxina. También hay Aspergillus que producen ocratoxina y otras, ¿no? Estas son las principales micotoxinas. Afla, ocra, gliotoxina y ácido ciclopiazónico, que es un metabolito también muy parecido a la aflatoxina. El segundo género importante es el Penicillium, son colonias azules, son los conocidos. Por supuesto, el Penicillium roqueforti le da el nombre al queso Roquefort. Y bueno, las micotoxinas más importantes producidas por Penicillium son el ácido ciclopiazónico, otra vez, no nomás Aspergillus, sino Penicillium, otra vez ocratoxina, ácido penicilínico, citrinina y patulina. Un hongo puede producir más de una micotoxina y una micotoxina puede estar producida por más géneros de hongos. Por eso se complica la etiología. El agente causal de una micotoxicosis se complica porque son varias especies que la pueden producir o un mismo hongo que puede producir varias micotoxinas. Y el último género importante es el género Fusarium, son cultivos rosas, las especies más importantes son estas, y las micotoxinas más importantes que producen los Fusarium, el dioxinivalenol o vomitoxina, la fumonicina, todos los tricotesenos, y muy importante en la industria del cerdo, la cearalenona. Esta gráfica de Premex trata de simplificar o de sintetizar cuáles son las micotoxinas más importantes y cuáles son las especies de hongos más comunes que las producen. No son las únicas, pero sí son las más comunes. Bueno, llevamos 15 minutos. Viene la parte, voy a hablar de la micotoxicosis en sí y el impacto que tiene en avicultura. Voy rápido porque hay trabajos muy completos que describen mejor esto. Les voy a hacer comentarios que creo que son pertinentes en cada una, ¿no? Sabemos, declarada por la Organización Mundial de la Salud, como el carcinógeno más potente que se conoce en la naturaleza, estoy hablando de la aflatoxina B1, que es la más importante para la avicultura. Desgraciadamente es la única aflatoxina que se legisla en ingredientes para alimento animal en América. En Europa son 2, ahorita la vamos a ver, pero en América solo se legisla aflatoxina, es decir, nos pueden mandar un maíz que tenga 20 partes por billón o menos, y cumple, y no hay pretexto de rechazo, aunque pueda tener 1000 partes por billón de otras, ¿no? De otras 5, no importa. Para mí es algo que tiene que cambiar, ya empezó a cambiar en Europa también se hace con otra micotoxina.
es la de más patogenicidad. Cuando me preguntan cuál te gustaría tener, yo digo pues afla, pero si es la más patógena, sí, pero es la que se controla más fácil y más barato con un adsorbente. Entonces, aparte es la que, no quiero decir es la que más fácil es de diagnosticar, pero creo que sí. Entonces, pues si tuviera que escoger una que me pegara, pues sería afla porque es la más barata de controlar. Desgraciadamente, pues los hongos no nos preguntan qué es lo que queremos. Gran variedad de órganos están afectados con aflatoxina. Sabemos que el principal es el hígado, pero también la afla afecta riñón, médula ósea, sistema linfoide y se controla efectivamente, como mencionaba, con adsorbentes menos costosos que otros a base de arcillas como la bentonita de calcio. Y los aluminosilicatos sabemos que están en uso en la industria desde los 80s y son bastante efectivos contra aflatoxina. Desgraciadamente son poco efectivos contra otro tipo de toxinas que vamos a ver más adelante. Afecta a todo tipo de animales y humanos. En una plática anterior había una investigadora del departamento o de la Facultad de Biología de la UNAM que decía que el consumo de huevo, por las madres lactantes, la leche tenía aflatoxina por comer huevo de gallinas que habían consumido aflatoxina. Estaba viendo el trabajo del doctor Medina, desmintió eso y estoy de acuerdo. Toda la literatura que he visto, el hígado de las aves es extremadamente eficiente para romper desdoblar esas toxinas y se necesitarían cantidades tan altas en las aves para encontrar residuos en carne o huevo que antes de producir eso pues ya se hubiera muerto el animal, ¿no? Hay síndromes agudos de la aflatoxicosis como el síndrome de ave pálida. Hay un impedimento en el transporte de los pigmentos por el daño hepático. El síndrome de hígado graso es más común en postura que en pollo en engorda, porque sabemos que cuando un ave deja de producir huevo, pues empieza a acumular la grasa. También hay un daño hepático directo que afecta la producción de enzimas digestivas de esa grasa y se va acumulando. Y el síndrome nervioso, que es una parálisis que clínicamente se confunde o se podría confundir con un marek, ¿no? Con un marek nervioso. Síntomas crónicos, puse con un cuadrito rojo los que son definitivamente más importantes: la inmunosupresión, hay baja de peso, parvades uniforme, etcétera. Hemorragias. En Estados Unidos en 2014 por primera vez utilizaron secuestrantes de rutina en las fórmulas por la cosecha tan mala de 2013 donde había mucha aflatoxina y de hecho se daban cuenta los nutriólogos que había problemas por la planta. La planta de proceso, ustedes saben, tienen sistemas de control de calidad muy exigentes, los decomisos son muy drásticos y la planta es la que avisaba porque aumentaba el decomiso de muslo o a veces de pechuga por estas hemorragias. No hay una fragilidad capilar y sobre todo en las áreas externas del músculo se nota y pues no es un problema de inocuidad, pero el control de calidad de la empresa elimina esos muslos porque obviamente no se ven apetecibles, ¿no? Plumaje, el raquitismo y anemia en machos y baja en nacimientos por muerte embrionaria temprana. Los que manejan reproductoras saben perfectamente que cuando hay problema de aflatoxinas viene una caída de los nacimientos por una mortalidad embrionaria temprana que a veces se confunde con una baja en la fertilidad. Algunas fotos de estos signos clínicos. El primer evento que tuve en la última empresa en la que trabajé en México, pues aprendí ya después que nadie compra maíz de Tamaulipas, solo los tarugos, y como estaba en buen precio, pues el comprador que teníamos compró maíz de Tamaulipas y traía niveles muy altos de aflatoxina. Algunos lotes traían más de 250 partes por billón, son 12 veces más del límite, pero como otros traían menos 20, su defensa era que si sumabas todos los lotes se promediaba y te daba como 23, entonces no estaba tan mal. Lo que pasa es que pues los que tenían 200 o 250 te mataba mucho pollo y te afectaba mucho. Se nos cayó el nacimiento, se cayó el pigmento, hubo que bonificar precio de pollo por la caída del pigmento y bueno, fue en una empresa grande, pues el episodio le costó a la empresa $2.5 millones, ¿no? Quedó en litigio y pues como todo en México, te dicen hazle como puedas, tú traes tus abogados, yo los míos, y 3 años después de los $2.5 millones se recuperaron $1.5 millones, que como me dicen
para el historial que tenemos en México, tengo un super abogado, ¿no? Pero bueno, yo lo vi como que perdimos $1 millón. Este caso para mí es el peor que he visto, y en un país como Argentina, que producen muy buen grano, y sí lo producen, pero no tienen una infraestructura de almacenaje, lo almacenan en lo que se llama silos bolsa, bolsas de plástico en el campo, que se llega a romper, los animales lo rompen y llueve, y aparte este fue el invierno 2014, que es el verano para nosotros, perdón, verano para ellos, invierno para nosotros, fue el más caliente en récord, y de hecho la llamada fue porque creían que tenía un problema de coccidiosis, pues sí tenían coccidiosis, pero por una inmunosupresión, y ya después, precisamente viendo hígados en la planta, vimos que era un problema de aflatoxicosis. Ahí es donde, por cierto, ahí es donde conocí de Betanco, yo nunca había escuchado de Betanco, ni siquiera sabía que estaban en México, creo que en 2013, 2014 no estaban en México, o estaban entrando a México, y bueno, ¿no? Ahí ya después compraron voy a aclarar, estos hígados no tenían tu producto, no se espanten, después vino la compra del secuestrante y el regenerador hepático del que nos va a hablar el doctor Carlos de Oliveira, pero ahí fue donde conocí a Betanco por primera vez. Son lesiones bastante dramáticas de daño hepático. Aquí se alcanzan a notar estas reticulaciones que pues no son patognomónicas, pero casi, con aflatoxicosis severa, las reticulaciones en la superficie del hígado, la cápsula de Gleason, aquí se notan mejor. Aquí los pueden ver. Los hígados prácticamente estaban deshechos, ¿no? Pero no nada más era aflatoxinas, literalmente el brote les pegó hasta por debajo de la lengua, obviamente había tricotecenos, vean estas lesiones de lengua, que estas son las más comunes que se asocian con tricotecenos, realmente está quemada la lengua. Estas para mí me parecía viruela húmeda, pero bueno, son lesiones de todo tipo, ¿no? Vean acá estas lenguas. Bueno, es un desastre. Y la mortalidad altísima, y bueno, ¿no? El ácido ciclopiazónico casi siempre se produce junto con aflatoxinas, y que yo sepa, aparte de producir necrosis en proventrículo, es el único que se acumula en tejido muscular, por lo que pudiera ser un asunto de salud pública. No conozco los niveles que se necesitan de ingestión en el ave para que se acumule en el músculo de las aves, pero que yo sepa es la única que pudiera tener un problema de salud pública, ¿no? O sea, todos hemos visto estas proventriculitis, y todos hemos visto proventriculitis con o sin perforaciones de molleja, ¿no? Todos los hemos visto, cada quien las interpreta diferente, pero lo que es obvio es que no deberían estar. Recordemos que la molleja tiene un epitelio queratinizado, muy resistente, y aún así se logran tener estas lesiones. Imagínense lo que hace en el duodeno, donde ya no está queratinizado el epitelio y donde ya no puede haber una protección. Y de lo que les voy a hablar más adelante, en mi experiencia, la mayoría de las personas tienen que ver esto o peor para decidir usar un secuestrante o cualquier otro tipo de control. Y creo que es donde estamos fallando. Creo que la intervención en nuestro país viene demasiado tarde. Cuando vemos esto, todo lo que hemos estado perdiendo en cuanto a desempeño, precisamente por el daño intestinal. La citrinina casi siempre se produce con ocratoxina, necrosis del riñón, diuresis, aumento en consumo de agua. Vemos aquí, esta se ve más crónica, esta más aguda. Son lesiones que también, si me dicen son de ocratoxina, pues te la compro, ¿no? La vomitoxina o dioxinivalenol, hemos visto encuestas, es de las más prevalentes en los últimos 3 años. A diferencia de otras micotoxinas, se produce más durante climas fríos y húmedos, por lo que es más común en Europa, donde se consume el trigo mucho para avicultura. Realmente en México ni en Estados Unidos se consume el trigo porque es carísimo, pero el trigo se cosecha en Europa cuando el clima es frío y húmedo y se produce, por eso se controla. También coexiste con cearalenona y por eso le pega muy duro a los cerdos, porque los cerdos son susceptibles a estas dos. Y a diferencia que la aflatoxina, en Europa sí se legisla el dioxinivalenol. Y creo que fue porque precisamente es muy común
en trigo que se utiliza como fuente primaria de grano en Europa, ¿no? Sabemos que produce lesiones severas en aparato digestivo, sobre todo en mollejas, muy similar a las que le acabo de enseñar. También afecta al riñón, también es inmunosupresora, causa diarreas severas, rechazo de alimento, esto también es muy común en cerdo. La diferencia que en pollo, y por lo que muchos nutriólogos no son despedidos, es porque el pollo no puede vomitar. Si el pollo pudiera vomitar, los nutriólogos en la avicultura de nuestro país no tendrían la importancia que tienen sus empresas, porque el dueño se daría cuenta de lo mal que está alimentando al ave. Seguramente hay varios nutriólogos aquí, pero bueno, es más seguro decirlo aquí que en la reunión de Amena. También causa debilidades del aparato locomotor, un emplume defectuoso y sí, prácticamente su control con secuestrante es casi nulo. Hay muy pocos secuestrantes que tienen una efectividad y no es completa contra la vomitoxina, ¿no? Son fotos de archivo, estas no, estas sí. Bueno, causa lesiones muy severas, ¿no? Esto sí es importante, se nos olvida. Vemos, sí, la aflatoxina afecta el hígado, la citrinina el riñón. Tenemos que recordar que todas las micotoxinas, antes que afecten un órgano blanco secundario, afectan al intestino. Todas las micotoxinas primero causan enteritis. Entonces, esperar a ver una lesión muy seria en el riñón o en el hígado o en la lengua, pues es demasiado tarde, porque ya tuvimos un daño al intestino que nos va a afectar el crecimiento del pollo, ¿no? Este es un trabajo de Antonissen, un trabajo reciente, solo demostrando que cuando la enteritis necrótica por Clostridium se le añade cualquier micotoxina, en este caso vomitoxina, fumonicina o la combinación, pues el porcentaje de aves con lesiones pues aumenta prácticamente 50%, ¿no? Se va del 30 al 45%. Y en México, afortunadamente, como no usamos cama caliente, la incidencia de enteritis necrótica es baja y generalmente rotamos promotores cuando vemos exceso de moco en las heces, cuando vemos muchas vesículas biliares afectadas y, como digo, se ve poca enteritis necrótica en nuestro país. Se ve más por comer unas harinas de carne rancias que por otra cosa, ¿no? La fumonicina es muy reciente, los chavos que están aquí, pues a lo mejor van a decir, pues ni tanto, pero para mí algo descubierto en el 88 es algo muy reciente. La fumonicina B1 pues no existía cuando yo estudiaba en la facultad, pero bueno, se descubrió en Sudáfrica. Es posiblemente la más prevalente en las últimas encuestas que se han hecho junto con vomitoxina. Hay fumonicina en todo el mundo y se le atribuye o se sospecha como la causa de cáncer esofágico en humanos. Ustedes saben que hay provincias en China que tienen tasas de cáncer esofágico altísimas y se sabe o se sospecha que hay una causa directa, porque no es casualidad, y se sospecha que es fumonicina. En caballos causa la leucoencefalomalacia, también el edema pulmonar en cerdos, son entidades clínicas muy bien determinadas para caballos y cerdos. En aves no hay una entidad clínica tan bien definida, pero sabemos que causa necrosis hepáticas severas con hemorragias subcapsulares que pueden parecerse a aflatoxina, aumentando la conversión alimenticia. Tiene una molécula de muy gran tamaño, por lo que se absorbe poco, y es la más inmunosupresora que se conoce. Yo pensaba que era la aflatoxina, pero toda la literatura, y de hecho había un trabajo hoy más temprano, la fumonicina es la micotoxina más inmunosupresora, ¿no? Causa depresión en la actividad de macrófagos y reduce, en pocas palabras, la inmunidad celular, por eso se le asocia mucho, estas son las hemorragias en riñón, a la fumonicina se le asocia mucho con brotes de coccidia. Y de hecho, por eso, cuando fui a Argentina y tenían problemas de coccidia, yo venía pensando fumonicina, nada que ver, era afla, también la afla causa inmunosupresión. Entonces, es muy difícil dar un diagnóstico preciso porque hay un traslape de impacto clínico entre todas las micotoxinas. La gliotoxina es particular, también es muy inmunosupresora, está muy asociada con infecciones de Candida albicans y de Aspergillus fumigatus, que sabemos que es muy común en algunas incubadoras. Es un factor de virulencia en lesiones cerebrales y causa los signos nerviosos. Si es producida está asociada a estos hongos, pero la gliotoxina, estos hongos la producen cuando hay contacto con el tejido cerebral
con el encéfalo, que es algo único de esta toxina y afortunadamente no es muy común. Pero en fin, cuando vemos los pavitos o los pollos con una... ¿Por qué me ves así, Toño? Tu incubadora no tiene Aspergillus, ¿verdad? No, no, para nada, ni la conoces. Cuando nos llegan pollitos muy contaminados con Aspergillus, pues muchos de repente traen tortícolis, ¿no? Les vemos los granulomas chiquitos en los sacos aéreos, en los pulmones, y sabemos que tenemos un problema, y de repente alguno que otro tiene estos signos nerviosos, es precisamente por la producción de la gliotoxina. Cuando hacemos rompimiento embriodiagnóstico, pues vemos huevo con Aspergillus. Bueno, aquí está, ¿no? La ocratoxina la conocemos asociada a problemas renales, ya vimos, se produce casi siempre con citrinina. Esta es más potente, a dosis altas también causa daño hepático, igual que la AFLA causa daño de los dos órganos, hígado y riñón. Se le atribuye la nefropatía endémica de los Balcanes, causando tumores en humanos. Y aquí hay otro tipo de lesiones renales, una más crónica y otra más aguda. Y por supuesto, es muy común ver reproductoras pesadas. Me van a decir, eso es por el exceso de calcio. Sí, hay una diarrea transicional cuando ponemos a la reproductora con una dieta con un calcio más alto, pero también causa diuresis. Esta diuresis se causa por la ocratoxina. El daño renal pues, se traduce en gota, ya sea gota visceral o estas lesiones de acumulación de ácido úrico en tráquea. Y manchas, no sé si se traduce manchas de carne, en inglés le dicen meat spots, así como hay blood spots, que son manchas de sangre en el huevo, pues hay un desprendimiento de la membrana del tejido del oviducto y pues obviamente siempre hay reclamos esto, ¿no? Hay razas que tienen esto más común que otro. Cuando hubo el problema de influenza en México, que se trajo huevo hasta de Colombia, me decían los colombianos que dejaron de mandar huevo a México porque no se los pagaban, porque decían que traían meat spots. Osporeína también se conoce muy poco de su epidemiología, a niveles altos causa también daño renal y gota visceral. Ya vamos a acabar con todas estas situaciones clínicas. Los tricotesenos, la más conocida es la T2, pero no es la única, es una gran variedad de micotoxinas. Se dice T2 porque es la más conocida, pero son los tricotesenos. Por cierto, la vomitoxina también es un tricoteseno. También el diacetoxicirpenol o el DAS. Y igual que la vomitoxina, se produce con bajas temperaturas durante la cosecha porque también son comunes estas micotoxicosis en Europa. El peso molecular también es relativamente alto y también su absorción es bastante pobre con la mayoría de los secuestrantes. Síntomas agudos, lesiones orales y dérmicas severas, todas las hemos visto, lesiones en molleja, rechazo de alimento. Estas lesiones, pues todas las hemos visto, son un poco más dramáticas. Y les repito, este es un tejido queratinizado, diseñado para aguantar insultos tóxicos. Imagínense lo que pasa en el intestino del ave, ¿no? Síntomas crónicos, retraso, parvadas desuniformes, raquitismo, problemas nerviosos, atrofia de ovarios. Se teorizaba que el raquitismo y la atrofia de ovarios eran secundarios a un bajo consumo de alimento. El rechazo de alimento, el ave consumía menos alimento y pasaba esto. Menos calcio, entonces te da raquitismo, menos alimento, baja la postura, pero se hizo trabajo bastante, tiene 30 y tantos años este trabajo del Dr. Wyatt. Los tricotesenos, el T2 causa un impacto directamente en la maduración del ovario y en el hueso. No es solamente por consumo de alimento, por bajo consumo de alimento. Estas toxinas, aunque el consumo sea igual, te causan estos problemas. El doctor Applegate enseña esta gráfica que ilustra cómo es la respuesta al efecto de las micotoxinas. La fase 1 la define como crecimiento retrasado de inmunidad reducida en el ave. Fase 2 ya hay un aumento de susceptibilidad de enfermedades subclínicas. La fase 3 hay una inmunosupresión obvia y signos clínicos de toxicidad. Y por supuesto la fase 4, pues la muerte, ¿no? Creo que estamos acostumbrados
a intervenir con algún control, llámese secuestrante u otra cosa, cuando estamos entre la 3 y la 4, ¿no? Si no vemos esto, no hacemos nada. Creo que es un error, creo que debemos aprender a intervenir entre la 0 y la 1, a más tardar entre la 1 y la 2, cuando hay tiempo de prevenir los daños económicos de las micotoxicosis. Unas tienen efecto aditivo, muchas tienen efecto sinergístico. Es un reporte que sacó CAST en el 2003. Ya ven, ¿no? La línea puntuada, efecto aditivo, la línea sólida roja, efecto sinergístico, ¿no? Ya vemos que la aflatoxina tiene efecto sinergístico con varias otras, ¿no? Y yo creo que por eso comentaba el ingeniero Medina, este autor encontró que se necesitan 200 partes para causar problemas clínicos, y este otro 400, y este de 100, y en campo, pues hacemos muestreos y no encontramos ni 400, ni 200, ni 100, y tenemos problemas, pero se nos olvida que 100 de una, pero hay de otras 4 o 5, y vamos a ver encuestas que hace Biomin, y el promedio de toxinas en cada muestra es de 4.5, o sea que individualmente es posible que se necesiten niveles más altos, pero en la naturaleza las aves se exponen a varias toxinas todos los días, por eso es muy difícil reproducir en laboratorio lo que pasa en campo. Lo que les comentaba, en Estados Unidos solo se legisla aflatoxina. La vomitoxina se recomienda, pero no tiene ninguna validez legal en caso de un reclamo sobre calidad de grano. En Europa son los niveles, es más bajo. En Estados Unidos sabemos 20 partes por billón, 100 en aves adultas reproductoras. En Europa, en aves jóvenes, que son todos los pollos de engorda, el límite es 10, o sea, la mitad que en Estados Unidos. La vomitoxina es 8 en granos y 12 en subproductos del maíz. Y la ocratoxina, 0.1 partes por millón, serían 100 partes por billón en alimento terminado. Control de citrinina o fumonicina no existe en Estados Unidos. Se recomiendan, pero no hay validez. Y tampoco en Europa, pero también se recomiendan. Las recomendaciones en Europa son más exigentes, 60 partes en maíz contra 100 en Estados Unidos y 20 partes por millón en alimento terminado. Son más exigentes los europeos para la calidad del grano que los americanos, creo que porque importan más que los americanos y creo que son países que tienen una influencia en lo que compran, a diferencia de otros países como México, como Guatemala, como Colombia, que estamos a merced de lo que nos manden de Estados Unidos. Estas son las encuestas que les comentaba, las saca Biomin cada año, este es 2012 con 4,000 muestras, y te dice más o menos el porcentaje de muestras con cada micotoxina, a veces te da el nivel o el porcentaje de muestras que exceden el nivel recomendado. Esta es la de 2013. Que les comentaba, 2014, por este maíz en Estados Unidos se empezaron a utilizar secuestrantes por primera vez y fue por aflatoxina, que es algo que se reconocía. Vean, 67% de las muestras positivas a aflatoxina con niveles 4 veces más de lo permitido, 89 partes por billón. Todas las muestras positivas a fumonicina, niveles de más de 6,000 partes por millón. Fue, que yo recuerde, la peor cosecha que ha habido por lo menos en los últimos 30 años, y tan mal estuvo que hasta en Estados Unidos usaron secuestrante, ¿no? La última la vimos en otra presentación más temprano, esta es la última de la cosecha del año pasado, y pues a México le atañe lo que se produce en Norteamérica, aunque sabemos que el grueso viene de Estados Unidos para consumo de avicultura. Todas las muestras fueron positivas a vomitoxina, y 76% de las muestras positivas a fumonicina, ¿no? No es tan mala como la de 2013, pero no es una buena cosecha, ¿no? Y le pone con estos colores severo, moderado, alto o bajo el riesgo de cada cosecha, ¿no? Creo que son encuestas útiles, ¿no? Por región del mundo, en Norteamérica el problema va a ser celalonona, los que tienen cerdos van a tener problemas, y vomitoxina y fumonicina son a las que hay que ponerle atención este año, porque ahorita en 2016 nos vamos a comer el maíz de 2015. Y por producto, realmente solo el sorgo y el maíz se utilizan en México,
Y bueno, ¿no? El maíz, igual, ceranona, vomitoxina y fumicinas son las que marcaron niveles pues bastante altos, ¿no? Y el porcentaje de contaminación bastante alto. Esto del doctor Mario Pérez es importante. Si la cosecha viene baja en aflatoxina, pues no hay garantía, porque la mayor parte de la aflatoxina se produce después de cosechar, se produce durante el almacenamiento. Si viene baja de otras, como la vomitoxina o fumonicina, pues casi podemos decir que ya la liberamos, porque se producen poco después de cosechar. Estas micotoxinas se producen cuando la planta todavía está en el campo. Son cosas que es importante entender para que, si tenemos acceso a la información que da el USDA, que desgraciadamente en México muy pocos compradores de grano acceden a esa información, pues sabes cómo viene la cosecha, sabes cómo está el clima y tienes una idea de lo que puede venir. Pero sí es importante que la principal micotoxina que se produce después de que la planta fue cortada es la aflatoxina. Esto también de Mario Pérez, me gustó mucho esa foto. Así se ve maíz sin micotoxinas, con 0 partes por billón, se ve muy bonito. El problema es que el de 10, el de 100 o el de 1000 se ve igual. Y por eso es importante que hagamos las pruebas de detección. Es una distribución heterogénea y se complica convencer al patrón que hay que gastar dinero en control, secuestrante u otro, porque te va a decir, mira, mandé a analizar, así me pasaba, me iba de vacaciones y cuando regresaba, mira, mandé a analizar estas 5 muestras, no hay micotoxinas, no hay que gastar en secuestrante. Pero pues es muy difícil encontrar cuando hay, pero hay, ¿ok? Hay. Yo llegué a la conclusión de que en una empresa grande que está utilizando un secuestrante durante todo el año, independientemente si te enteras si hubo problemas de micotoxinas o no, el desempeño productivo de la empresa va a ser mejor, a un punto que el secuestrante se paga por mucho, ¿ok? Y no estoy diciendo que compren el Betanco, si se lo quieren comprar adelante. Cualquier control de micotoxina, una empresa grande lo paga. Si se esperan a encontrar, convencer al patrón encontrando esta muestra tiene 200 partes, hay que gastar, es demasiado tarde, porque tienen muchos pollos que ya consumieron alimento contaminado y les pega en conversión, les pega en ganancias, les pega en inmunocompetencia. Yo clasifico los problemas de micotoxinas en 2, el problema de los países que exportan y el de los que importan, ¿no? El de los que exportan, esta idea la tomé de Mario Pérez, pues ellos controlan la siembra, la preparación del terreno, controlan la cosecha, controlan el procesamiento, del que se hace muy poco en México, controlan el almacenamiento. Los países que importamos, controlamos dárselo al animal y, pues, un secuestrante o no, ¿no? Las micotoxicosis. Aún los países que exportan, si no tienen una buena infraestructura de almacenamiento, van a padecer, ¿ok? Como vimos en Argentina, como hay en Brasil, Brasil produce muchísimo maíz y muchísima soya y tienen unos problemas de micotoxicosis brutas porque no hay una infraestructura ni de almacenamiento ni de transporte. Se necesitan trenes para mover todo ese grano. Y como en Brasil la infraestructura, y aquí hay un brasileño, a lo mejor me va a regañar, pero la infraestructura de trenes es muy mala, tienen problemas serios de micotoxinas. De AMEPA, la Asociación Mexicana de Productores de Alimento, tomé estas gráficas. La producción nacional de maíz y sorgo, bueno, pues se ha mantenido, bueno, de maíz en los últimos 10 años ha subido 20%, pues como decía el que me preguntó en la plática de la mañana de influenza, pues sí, ha aumentado la población, se produce más, etcétera, etcétera. Pero en los últimos 10 años es más o menos lo que aumentó la población. Ha sido estática, la producción nacional de maíz es estática. Esto es lo que se dedica para alimentación animal, maíz amarillo. Sabemos que la producción de maíz blanco, somos autosuficientes, el que se utiliza para tortillas, controlado por Gruma, pero estamos hablando del maíz amarillo que se produce para alimentación animal. Sí ha mejorado un poco la producción de sorgo, pero en términos generales se consume poco sorgo en México. Se produce maíz amarillo y el grueso es importado. ¿Ok? Esta gráfica muestra las importaciones de maíz
y han subido 83%. ¿Okay? Sí, está bien. Entonces, somos dependientes de la importación de granos, ¿no? Esto es importante reconocer, es algo que aprendí a la mala. No hay tren que salga sin orden de compra de Estados Unidos. Ningún tren viene a buscar comprador. No existen compras de oportunidad. Si te ofrecen grano de oportunidad, es que una empresa grande lo rechazó por mala calidad. Ningún tren se ha regresado con carga. Ese tren con mal maíz se va a comer en México. Tren cruzado es tren comido. Los recursos legales disponibles en caso de insatisfacción prácticamente no existen. No hay nadie que te apoye. Debe haber, se llama Acerca, es de Zagarpa. La única opción es no volverles a comprar. Hay veces no hay. Entonces, te vuelves loco con esta, es un círculo vicioso. Periódicos de Sinaloa piden diputados a Zagarpa regular los cupos de maíz, buscan que las importaciones no afecten la comercialización de los productores. De la página web de Zagarpa, esto es lo que yo digo, privilegiar Zagarpa, dice, no se va a importar maíz antes de que no se consuma la cosecha nacional. Esto es una farsa porque la cosecha nacional no alcanza para nada, y si te esperas a que se acabe eso, pues tienes media hora para que te llegue un tren de Nebraska. Suena bien, pero en términos reales y prácticos no existe. En atención a la producción nacional se fijan aranceles a maíz blanco y restablecen etcétera, el sorgo. Esto es lo que llamo el argentinazo. Argentina está dispuesto a mandarnos maíz de muy buena calidad y sorgo de muy buena calidad, más barato que el que venía de Estados Unidos, y lo paró Zagarpa porque Cargill, empresa americana, puso el grito en el cielo. Entonces dijeron, bueno, no tenemos tratado de libre comercio con Argentina, no puede llegar. Ojalá pensaran lo mismo cuando le abren las fronteras al pollo brasileño, con el que no hay tratado de libre comercio, pero el que inunda el mercado mexicano. Entonces digo, son las cosas que yo no entiendo de Zagarpa. También, aquí dice, no se alcanzan a ver, que los campesinos de la Ciénega de Chapala están molestos porque los grandes productores avícolas están comprando maíz importado porque es más barato a su precio de producción. Eso no puede ser. El precio de producción es un precio internacional y les dicen, pues que no, tu maíz, te voy a pagar tu maíz así porque está más barato el de Estados Unidos. En realidad eso no existe, es una mentira que la empresa Cargill, y si hay alguien de aquí Cargill, pues nos agarramos ahorita afuera, pero la empresa Cargill le dice a los agricultores mexicanos, y pues le dice, mira, te doy 150 ahorita, tómalo o déjalo. Y por el nivel de educación, por la falta de apoyo de Zagarpa, pues él generalmente lo toma, ¿no? ¿Qué son los cupos? Bueno, cupo es el término que cuando empezó el Tratado de Libre Comercio se dio. Es el volumen, las cuotas de importación de grano de Estados Unidos y Canadá. Sabemos que nunca ha llegado maíz de Canadá, está muy lejos, pero bueno, es el cupo. Yo le puse que es el Cargill's Unique Purchasing Opportunities, porque créanme, la cosecha de maíz en México es de Cargill. Antes de que se pueda vender la primera tonelada de maíz, Cargill ya compró todas. Estoy hablando de maíz amarillo. Maíz blanco es de Gruma, esa es otra bronca y que ahí no me voy a meter, pero Cargill es dueña de la cosecha mexicana. Este me gusta. Ordenarán secretarías cupos de importación agrícolas, y las palabras de Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, dice, no tan solo economía iba para un lado y Zagarpa para otro, en la mayoría de las veces se confrontaban y traían a los mercados vueltos locos. Las dependencias federales se coordinarán por primera vez para que los mercados de productos básicos y no se otorguen cuotas innecesarias. Esto es en noviembre de 2013, exactamente 10 años después de que inició el Tratado de Libre Comercio. Libre Comercio inició en 94, se dieron 10 años de gracia para que te prepararas. Imagínate, el secretario de Agricultura le dice en una entrevista al Economista que por primera vez se va a poner de acuerdo con la economía para que no se den cupos, 10 años después. Triste que una Secretaría de Estado tenga que instituir la instalación del Comité de Ética, que quiere decir prácticamente no robarás, no debería instituirse en un acta, pero así está. Y lo pongo porque está Acerca. Acerca es como Senacica, es una división de Zagarpa, apoyo y servicio a la comercialización agropecuaria. Es la dependencia de Zagarpa que debería apoyarte cuando tienes quejas de un maíz que no te cumplió, porque llegó roto, porque llegó con micotoxinas, etcétera. Acerca
no sirve. Rápidamente, yo me emocioné cuando en septiembre Martínez y Martínez dice que va por la desregulización y combate a prácticas corruptas. No lo dije yo. El secretario, a 6 meses de tomar posesión, dice que se encontró con una serie de enjambres y madejas de complicidad y corrupción en algunos niveles de la Secretaría. Y Luzo Armando dijo, caray, ahora sí Senacica se va a poner las pilas, se va a acabar la influenza. Me emocioné por el secretario, ¿no? Esto no lo digo yo, está en la página de Zagarpa. Zagarpa pone que el secretario a los 6 meses encontró un cochinero. Yo me emocioné, le aplaudí, pero bueno, poco antes de que saliera de la Secretaría, pues salió un escándalo ahí en La Laguna, despojó a una familia de clase media de un terreno muy valía 110 millones de pesos, un terreno muy bonito. Se hicieron unas escrituras apócrifas porque en este país puedes hacer escrituras de algo que te guste y después échate un volado a ver a quién va a apoyar el juez y decir las buenas son estas, esas son las malas. Y bueno, ahí creo que empezó la caída del secretario que salió en agosto pasado, ¿no? Pasa lo mismo con la soya, con ADM, pero eso es otro boleto. Somos, esto no sé si es bueno o malo, somos el primer importador de aceite de soya de Estados Unidos, el primer importador de harina de soya de Estados Unidos y el segundo de soya entera después de China. Toda la soya que se importa, la importa ADM para extraerle el aceite, ¿no? También cuando Argentina nos quiso vender aceite de soya muy barato y muy buena calidad, no se lo permitieron. Aquí hay amantes de los deportes extremos, estos chavos, ¿sí? ¿Les gusta? Bueno, les recomiendo uno, es comprador de granos en México, es el deporte extremo más emocionante. Entre la información que da el Chicago Board of Trade y las mañas de acerca, yo los reto que compren grano durante un año en México. Se les va a caer el pelo como este tipo. Ya me quedan 3 diapositivas. El control de micotoxinas, según Applegate. Él habla de la prevención durante siembra y cosecha, de la descontaminación, ya sea física por limpieza y secado, o química, que es la amoniación. El amoníaco destruye micotoxinas. Gracias a Dios, la nixtamalización del maíz para hacer tortillas es una especie de amoniación. Si no, ¿cuánta gente no se hubiera muerto en México por comer tortillas con aflatoxina, ¿no? Pero bueno, durante el acopio y almacenaje y la desactivación biológica, ya sea una absorción o la biotransformación durante la digestión. Esta se hace con secuestrantes, absorbentes o con enzimas y levaduras que destruyen la micotoxina. Esto está bien, esto está mal. En México la tierra es muy irregular, es muy fácil que hayan dentro de un sembradío, estas zonas, unas más secas y otras más húmedas. Yo no sabía que es tan importante que esté plano el terreno y que sobre todo si es de riego, toda la tierra tenga el mismo nivel de humedad. Esto sí se logra en Sinaloa. En el Bajío es casi imposible encontrar un terreno plano de suficiente tamaño para que sea significativo. La limpieza y el secado casi no se hace en México. Con vibradores se separa el grano roto y quebrado, se seca y por supuesto los secuestrantes. Son métodos biológicos. La absorción con arcillas como bentonita de calcio, nombre monmorilonita, y los nuevos secuestrantes que llevan levaduras, bacterias, enzimas. ¿Por qué bacterias? Bueno, saben que los rumiantes son muy resistentes a las micotoxinas por la serie de bacterias que tienen ahí. Se han aislado bacterias de rumen porque producen sustancias que destruyen las micotoxinas y son las que se incorporan en estos nuevos que le llaman de nueva generación, secuestrantes de nueva generación, enzimas o levaduras, ¿no? Hay micotoxinas polares, que son las que se absorben menos, como más aflatoxina u ocratoxina, donde una bentonita puede absorber. Las apolares o no polares, fumonicina, cereulona y tricotesenos, se absorben poco. Eso siempre es importante reconocer esas diferencias. Y bueno, ¿no? La absorción con arcillas, pues es muy buena para aflatoxina, casi inexistente para vomitoxina o tricotesenos, e intermedia para fumonicina y ocratoxina. Y el último, antes hacíamos HPLC, que duraba 15 días, me dice el ingeniero Medina, eso ya quedó, ya hay técnicas más nuevas, pero bueno,
Yo les recomiendo utilizar ELISA. No es lo más exacto, pero es bastante rápido. Tener resultados en 15 minutos. Muestren, porque a veces es la única manera que puedan convencer al patrón que es importante iniciar un control de micotoxinas, ¿no? También, además de muestrear y analizar el grano, es muy importante analizar tejidos como riñón e hígado, ya que estos concentran las micotoxinas. Entonces, si sospechamos que hay un problema de micotoxicosis, mandemos a analizar los tejidos. Hay laboratorios, pocos, especializados, que te hacen ese servicio. Creo que Nutec es uno de ellos, no estoy seguro. Es una buena intervención y pues muchas gracias.